Caimán aguja, importancia ecológica y distribución, presentado por Angie Álvarez, Alejandro Daza y Angie López. De la historia de los cocodrilos, se habla entonces de que el orden Crocodilia se diversifica en el Mesozoico y que de aquí el género Crocodilus proviene de Asia y América. Además, 4 de las 2 especies descritas en el género habitan en el continente americano. También se dan unas características que serán muy importantes y también nos ayudarán en el desarrollo del juego. Entonces tenemos que los machos miden de 5 a 6 metros y las hembras de 3 a 4 metros. En su etapa juvenil se alimentan de peces y crustáceos, mientras que en la etapa adulta se alimentan de tortugas, iguanas y mamíferos. Cumplen un papel muy importante en el equilibrio de los ecosistemas y además, según la lista roja de especies, se encuentran en estado crítico. Por otro lado, tenemos una diferenciación en la eclosión de los huevos. ¿Qué pasa? Cuando el huevo se incuba en una temperatura de 29 a 33 grados centígrados, va a salir una hembra. Mientras que si la temperatura de incubación es de 34 grados centígrados, va a salir un macho. Ya si se registran temperaturas mayores, puede salir cualquiera de los dos géneros. Por otro lado, tenemos los objetivos, donde planteamos analizar la importancia ecológica de Crocodylus acutus en Colombia a partir de los estudios previos realizados para comprender su rol en los ecosistemas acuáticos y terrestres. Y también sintetizar la distribución geográfica de Crocodylus acutus en Colombia para identificar sus hábitats y áreas de concentración. Crocodylus acutus es una especie ampliamente distribuida alrededor del continente americano, abarcando aproximadamente 29 países, desde el extremo atlántico en la Florida y las islas del Caribe, hasta el sur en regiones de Ecuador, Colombia y Venezuela. Esta especie puede encontrarse a altitudes hasta de 1200 metros sobre el nivel del mar. En la región colombiana es especialmente común en el Valle del Magdalena Medio, así como en los ríos del Sinú, San Jorge y Cauda. También se han avistado en humedales y manglares. Este cocodrilo muestra hábitos acuáticos y dentro de su género es de tamaño bastante considerable, con machos que alcanzan longitudes de 5 a 6 metros y en hembras de 3 a 4 metros. Un dato curioso es que en el año 1990 a 1995, las tasas de tallas más altas en machos adultos fueron de 7.2, mientras que en hembras de 4.6. En ambientes de aguas salobres tienden a ser un poco de menor tamaño. Su dieta incluye peces, crustáceos pequeños y medianos, y en la etapa adulta son más capaces de alimentarse de presas más grandes y complejas, como es el caso de tortugas, iguanas, aves y mamíferos. En Colombia, Crocodylus acutus puede ser confundido con el caimán de anteojos, comúnmente conocido como Crocodylus fuscus. La diferencia clave radica en la disposición de los dientes al cerrar la boca, ya que en acutus y otros cocodrilos el cuarto diente de la mandíbula inferior es visible externamente, mientras que en los caimanes este diente se oculta dentro de la mandíbula inferior debido a su estructura mandibular un poco más ancha. A partir de la década 1930, Acutus fue intensamente cazado por su piel. La especie obtuvo protección en la década de 1970. No obstante, en la actualidad su estado es crítico. Alrededor de 250 individuos, de los cuales el 50% de estos no llega a la etapa de adultez. No obstante, asimismo, la caza ilegal y el consumo por parte de comunidades locales siguen siendo amenazas significativas en la actualidad. La pérdida de hábitat debido a la degradación ambiental y la acuicultura también afectan gravemente a la especie. En Colombia, las amenazas adicionales incluyen la recolección de huevos y la captura accidental en redes de pesca. Su carácter es el más peligroso en comparación al Alligator mississippiensis, ya que su comportamiento indica que es una especie que no duda atacar a los humanos al verse inválido o afectado.
Crocodylus acutus es el cazador y depredador clave para ayudar a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Controla las poblaciones de otras especies y evita que las sobrepoblaciones lleguen a problemas afectando el ambiente. Además, su movimiento en cuerpos de agua y áreas terrestres ayuda y facilita la dispersión de los nutrientes, optimizando el ambiente para otros seres vivos. Esto lo convierte en un elemento fundamental y esencial para la salud de los ecosistemas donde habita. Ahora, siguiendo con la parte del juego, se realizaron unos bolos con unas botellas plásticas que iban decorados en forma de huevito y tenían las temperaturas en las que, recordemos a un inicio, se dijeron que eclosionaban los huevos para ser hembra o macho. Entonces, lo que se hizo fue organizar a la gente en dos grupos. Se les decía que seleccionaran alguno de los dos géneros y dependiendo del género que seleccionaban, tenían que tumbar la botella correspondiente a la temperatura a la que eclosionaba el huevo con ese género. Después de eso tenían que responder una de las preguntas y si las respondían correctamente a la primera vez, ganaban un dulce y uno de los stickers como se observa en la imagen. Si no, ganaban únicamente un dulce. Tuvimos la oportunidad de conversar con algunos de los asistentes y conocer sus experiencias y perspectivas del evento de la Biocon. A continuación compartiremos dos entrevistas realizadas a estas dos personas que compartieron y vivieron la jornada y preguntarles qué significó para ellos y cómo fue ser parte y formar parte de esta actividad. Buenos días, soy Cristian Betancourt, estudiante de Ingeniería Electrónica de quinto semestre en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Yo asistí a la Biocom. Me pareció un espacio muy interesante de divulgación de temas biológicos, de biología, donde se podía aprender diferentes temas de animales, aspectos de ecología y su afectación en nuestra sociedad actual. Ok, Cristian, de acuerdo a la exposición que se le hizo acerca de Crocodylus acutus, o bien conocido como caimán americano, ¿usted cómo consideraría o cuál es la importancia biológica de esta especie? Pues de lo que entendí de la exposición, la importancia de esta especie se me hace que es en el manejo de sus subespecies, en la cacería que esta tiene, la importancia ecológica que esta tiene en su ecosistema y otros rasgos. Listo. Por último, ¿usted consideraría que si esta especie se extinguiera habría un problema? Sí, me parecería que habría un problema porque toda especie es importante directa o indirectamente en el ecosistema en el que se encuentre, sin importar la forma en la que el ser humano la mira. Listo, muchas gracias. Realmente. Mi nombre es María Angélica Sarmiento Clavijo y soy perteneciente al programa de biología. Bueno, María Angélica, ¿puedes comentarnos cuál es la importancia de Crocodylus acutus ahora en la actualidad? Pues yo creo que su principal importancia es como tal de regulador de ciertas especies, ya que es un depredador muy importante en ese ecosistema. Siento que sin este habría ciertas especies que no tendrían control y habría un subcontrol o un descontrol total de estas especies que depredan. Ok, listo. La siguiente pregunta es de acuerdo. ¿Tú qué pensarías si esta especie se extinguiera? Pues yo creo que como dije antes sería como un efecto dominó. Si esta se extinguiera, entonces lo que pasaría es que habría un descontrol de ciertas las poblaciones que este cocodrilo caza. Entonces sería un descontrol para todo el ecosistema, habría un crecimiento de una población, luego de otra, generaría un descontrol, un desequilibrio total, generando que haya más consumo de un lado o haya más herbivoría, generando descontrol total de recursos. Ok, listo. Y para finalizar, ¿puedes darnos tu veredicto final acerca sobre nuestro stand? Siento que fue un stand bastante llamativo, sobre todo por las máscaras, porque ya te van a entender de una vez qué animal te iban a hablar. No era como otros stands porque algunos no estaban del todo disfrazados, entonces te era difícil saber qué era lo que iban a hablar. Además que el disfraz fue bastante llamativo, te daba las características de una vez del animal y de todo. Listo, gracias.
Con estas entrevistas hemos podido conocer acerca de las diferentes opiniones de los asistentes, resaltando el impacto y la importancia del evento. Agradecemos mucho por la experiencia y por cómo nos inspiraron y conectaron en todos los sentidos. Muchas gracias.